Vamos a compartir. El tema nos corresponde al tema número 5, ¿verdad? Ahora sí, ¿se comparten las imágenes? Sí, doctora. Muy bien. Sí. Ahora sí. Bueno. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que corresponde al tema de cocobacilos. En realidad ya es nuestro último tema de lo que es la descripción de la parte de bacteriología, ¿no? Que corresponde a descripción morfológica bacteriana. Habíamos empezado el semestre con bacilos gram positivos formadores de esporas, recordamos, ¿sí? Y cuando empezamos en el caso de la bacteria 1, ¿recuerdan? Habíamos visto lo que eran, empezamos por coco, ¿recordamos? De acuerdo a la morfología. Empezamos por coco, después continuamos con bacilos. Vimos primero cocos gram positivos y dentro de los cocos gram positivos vimos a estafilococos y estreptococos. Luego vimos cocos gram negativos. Ahí vimos a qué géneros, a qué bacterias. ¿Recordamos? ¿A los enterobacterias? No, cocos gram positivos. ¿Estafilococos aureus? ¿Estafilococos aureus es un coco gram negativo? Gran positivo. Gram positivo. ¿Y qué cocos gram negativos vimos? Las Neisseria. Las Neisseria. Las Neisseria, ¿verdad? Fueron los únicos cocos gram positivos, perdón, gram negativos que vimos, ¿no es cierto? Luego continuamos con los bacilos gram negativos. Ahí vimos. ¿A quiénes? A ver. ¿A qué bacilos gram negativos vimos? A una familia grande. Las enterobacterias. Las enterobacterias, muy bien. Soy aceituna, doctora. ¿Cómo las clasificamos en las bacterias? Gran positivo y gran negativo. A ver, si las enterobacterias son bacilos gram negativos, las vamos a subdividir en bacilos gram positivos y gram negativos. En enterobacterias oportunistas. Muy bien. ¿Y? Enterobacterias patógenas. Patógenas, muy bien. Y dentro de las patógenas, ¿a cuáles vimos? Salmonella typhi, Shigella, Shigella y Salmonella typhi. Salmonelas y Shigella. Y vimos también Escherichia coli, diferentes cepas, ¿no? De Escherichia coli. ¿Se acuerdan? Escherichia coli, entero, patógena. Escherichia coli, enteroinvasiva. Escherichia coli, enterotoxigénica. Escherichia coli, enterohemorrágica. Y así sucesivamente vimos 6 o 7, ¿no? Si bien habíamos indicado que Escherichia coli forma parte de la microbiota normal, también hay las patógenas, ¿no es cierto? Y además de que las oportunistas forman parte de la microbiota normal, pero sabemos que
el mismo hecho de decir oportunistas es de que, de acuerdo a ciertas situaciones en las que ellas se encuentren, cuando están en su hábitat natural, como por ejemplo en el tracto intestinal, ellas forman parte de la microbiota normal, pero cuando ellas migran a otra zona o cuando tienden a proliferar en grandes cantidades, aumentar las poblaciones de estos microorganismos saprófitos, tienden a volverse patógenos. Eso lo explicamos cuando vimos microbiota en la bacteriología 1, en el tema número 1 precisamente, ¿verdad? Bien, y las netamente patógenas, es decir, que el hecho que la presencia de ellas mismas estén ahí no es normal y ya al no ser normal, ellas producen enfermedades, ¿verdad? Como será el caso de salmonella y shigella, ¿verdad? Bien. Luego vimos, ¿qué otros bacilos gram negativos? Rapidito. Pseudomonas, Campylobacter, Helicobacter. Helicobacter, bueno, que es un bacilo gram negativo en forma espirilar y por lo tanto es un espirilo, ¿verdad? Luego, Gardnerella vaginalis, ¿es un gram positivo o gram negativo? Es un bacilo gram Negativo. negativo. Muy bien. Vibrio cholerae. Vibrio Vibrio cholerae, en un coco, bacilo, espirilo, vibrio. Bacilo. Vibrio. Es un vibrio. Es un vibrio. Si bien, eso aclaramos en su momento, si bien las literaturas indican, es un bacilo gran negativo que tiene la forma de vibrio. Por lo tanto, es un vibrio, ¿se acuerdan? Porque cuando vimos la morfología de las bacterias, habíamos indicado que en realidad son dos las formas de las bacterias, bacilos y cocos, pero hay algunos cocos que tienden a no tener la forma exclusiva de ser esféricos, sino que tienen la forma ovoidea o la forma arriñonada, perdón, como es el caso como el que hoy vamos a ver, el de los cocobacilos, y como es el caso que vimos de Neiserias, de las especies bacterianas del género Neisseria, que también tienen la forma de cocobacilo, ¿verdad? Bien, pero son cocos gram negativos, ¿sí? Están dentro del grupo de los cocos gram negativos. Bien, lo mismo en el caso de los de Helicobacter pylori, por ejemplo, dice la literatura, es un bacilo gram negativo que tiene la forma espirilar, por lo tanto es un espirilo. En el caso de Vibrio cholerae, por ejemplo, lo mismo, es un bacilo gram negativo que tiene la forma de vibrio. Por lo tanto, para nosotros está considerado dentro del grupo de los vibrios, porque cuando vimos el tema número 2, cuando vimos morfología, nosotros consideramos 3 grupos de morfologías. ¿Recuerdan? Coco, bacilos, espirilos y vibrios. Bien, entonces como nuestro último tema y viendo la importancia de este grupo de bacterias que tienen en realidad la forma de cocobacilos, los hemos agrupado en un tema, ¿sí? Existen varios géneros, como el género Haemophilus, por ejemplo, el género Bordetella y el género Bruselas, ¿sí? Estos 3 géneros son los más importantes desde el punto de vista biomédico. Entonces vamos a ir describiendo a cada uno de ellos. Empezamos por el género Haemophilus, ¿no? Del griego que significa haemo, que quiere decir sangre, y philus quiere decir afinidad. Entonces, todas las especies bacterianas que corresponden a este género tienen esa afinidad por la sangre.
¿sí? Vamos a ver por qué tienen la afinidad por la sangre. En cuanto a la taxonomía, podemos ver que existen diferentes especies bacterianas de este género Haemophilus. Ahí ustedes lo pueden ver, Haemophilus influenza, parainfluenza, hemolíticos, parahemolíticos y así sucesivamente, ¿no? Todos estos tienen mucha importancia, pero ustedes saben, factor tiempo, no podemos describir a cada una de estas especies bacterianas, ¿sí? De aquí una de ellas, la más importante, es Haemophilus, ¿sí? Influenzae. La mayoría de las especies del género Haemophilus, forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior y en algunas ocasiones también se podría decir que forman parte de la microbiota normal del tracto genitourinario en el caso del hombre, ¿no? Pueden causar infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, como habíamos indicado, que ellas están como parte de la microbiota normal, pero pueden producir infecciones, pues, como son oportunistas, pueden, o hay otras cepas que pueden producir patologías a ese nivel. Ya vamos a ver cuáles son esas cepas y por qué son patógenas. Entonces, pueden causar infecciones a este nivel del tracto superior respiratorio, infecciones supurativas, sobre todo en zonas adyacentes al tracto respiratorio, y en caso, digamos, de que ingresen a torrente circulatorio, ellos pueden producir infecciones sistémicas. Se han descrito más de 19 especies distintas dentro de lo que es este género Haemophilus y se los ha clasificado en base a las necesidades que tienen estas especies bacterianas para poder desarrollarse o crecer in vitro, ¿no? Cuando hablamos in vitro quiere decir fuera del organismo, ¿no? Se han hecho diferentes estudios para poderlos clasificar y obviamente se han hecho estudios haciendo cultivos bacterianos en el laboratorio, ¿no? Pero de todas estas 19, más de 19 especies que por lo menos se sabe hasta el momento, solo 9 especies de estas son humanas, ¿no? Y la especie más patógena, se podría decir, y que tiene mayor relevancia desde el punto de vista de la patogenicidad, hablando de siempre en el hombre, porque habíamos indicado, ¿se acuerdan que nosotros vamos a dirigir la mirada a lo que son las enfermedades o los microorganismos, las bacterias en este caso, que producen enfermedad en el ser humano? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, al género Haemophilus influenza, ¿no? Podemos decir que son cocobacilos en cuanto a la morfología, cocobacilos gram negativos. En algunas ocasiones pueden entrar en lo que se llama el pleomorfismo, es decir, que pueden tener otras formas. Son inmóviles. Cuando yo digo son inmóviles, ¿qué significa? Que no se mueve. Que no tiene flagelo. Muy bien, que no tienen flagelo y por eso no se mueven, ¿verdad? Bien. Miren, su tamaño son bastante pequeños, de 1.5 micrómetros. Habíamos indicado cuando vimos en la parte general que normalmente las bacterias miden de -1 a 10 micrómetros. Entonces, miren, estas son bastante pequeñitas y con las más virulentas generalmente son las de menor tamaño. Estas pueden agruparse de a dos, como en el caso, por ejemplo, de las, ¿se acuerdan? En el caso de las neiserias, también de a dos, ¿no? Se las veía, ¿sí? O también se las puede observar como pequeñas, formando pequeñas cadenas, ¿no? Y también en forma aisladas. O como decíamos, que son a veces, entran en lo que es el pleomorfismo, se los puede ver como pequeños filamentos, ¿no? Y tenemos una estructura de lo que son los cocobacilos en forma general. No tienen la capacidad de formar esporas, tampoco poseen cilios, pero sí tienen, esto es muy importante, lo que son la cápsula. ¿Se acuerdan cuál es la función que tiene la cápsula o qué determina
la cápsula en una bacteria? El grado de resistencia. Es antifagocítica. Antifagocítica. Las esporas son una forma de resistencia. La cápsula hace de que en esta zona donde tiene la cápsula, estas bacterias tienen unos compuestos químicos que cuando viene el macrófago a quererlas fagocitar, ellos eliminan esas toxinas, esas sustancias tóxicas para el macrófago, y él no puede comérselas, si vale el término, porque los macrófagos, ¿qué son? Los macrófagos son leucocitos, ¿no? Son leucocitos que, de ahí viene el nombre, macro quiere decir grande, fago que come. Entonces es un leucocito comelón, se dice que en las literaturas dicen es un leucocito gordo. ¿Por qué? Porque permanentemente está comiendo, ¿no? Entonces cuando entra, por ejemplo, algún agente extraño al organismo, ahí están nuestras defensas naturales, que son los leucocitos, los macrófagos que van al encuentro y empiezan a comérselos, por eso se dice el leucocito gordo, ¿no? El macrófago gordo. Entonces, en ese caso, este macrófago se queda con las ganas y no se lo come a esas bacterias que tienen cápsulas. ¿Por qué? Ya lo explicamos el por qué. Por eso se dice entonces que las bacterias que tienen cápsula son antifagocíticas. ¿Recuerdan? Eso lo explicamos en la bacteria 1. ¿No? Y eso obviamente determina qué cosa, la patogenicidad, ¿no? La patogenicidad de las bacterias. Son anaerobios facultativos, ¿no? En algunos casos son aerobios también estrictos, dependiendo de la cepa, porque hay una gran variedad de cepas. Tienen esta temperatura de crecimiento, que es la temperatura del cuerpo humano. Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de las bacterias en base a la temperatura, estos estarían dentro de qué clasificación de las bacterias. ¿Se acuerdan? Dentro de la clasificación en base a la temperatura, ¿en cuáles estarían clasificados en esa temperatura? Mesófilas. ¿Cómo? Mesófila, doctora. Justiniano. Muy bien. El soldado Justiniano. Sandra. Muy bien. Los mesófilos. Sí, todas las bacterias, ¿se acuerdan que habíamos indicado que colonizan el ser humano? Son mesófilos, ¿verdad? Bien. Son exigentes en cuanto a su requerimiento nutricional, de ahí viene el nombre. AEMO, dijimos qué cosa, qué significa sangre. Ellos tienen afinidad por la sangre, por lo tanto ellos no crecen en otros ambientes que no tengan glóbulos rojos. Algunas especies de hemófilos requieren factores de crecimiento, por eso se dice que están presentes en la sangre, como ser, por ejemplo, el factor H y el factor B. Entonces, por lo tanto, ellos no crecen, por eso se dice que son muy exigentes en cuanto al requerimiento nutricional. ¿Sí? Porque ellos requieren estos factores, factor X y factor B, para poder desarrollarse y crecer. ¿Y dónde se encuentran esos? Se encuentran en la sangre, ¿sí? En los glóbulos rojos. Algunos producen hemólisis, como el caso, por ejemplo, de Haemophilus hemolyticus y Haemophilus parahemolyticus, producen lisis de los glóbulos rojos. Otra característica de este género es de que reducen nitratos a nitritos, como en el caso de ¿quiénes reducen nitratos a nitritos? ¿Recordamos? ¿Las entero? Bacterias, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Vamos a describir entonces a Haemophilus influenza. ¿Sí? Se encuentra como parte de la microbiota normal, ya lo habíamos indicado, en el tracto respiratorio superior.
¿sí? Del ser humano, no se encuentra en los seres vivos. Definitivamente. ¿Desde dónde empieza? Pregunto, anatómicamente ustedes han llevado anatomía, ¿no es cierto? Está más fresquita que yo. ¿De dónde a dónde comprende el árbol respiratorio superior? El tracto respiratorio comprende dos partes. Las vías aéreas superiores o tracto superior o las vías aéreas y las vías aéreas inferiores o tracto respiratorio inferior. ¿De dónde a dónde corresponde el tracto respiratorio superior? Aquí tenemos, por ejemplo, parte del tracto respiratorio. Hasta la ¿Perdón? nariz. Desde la nariz hasta la laringe. Ya. Desde la nariz, de las fosas nasales, ¿no? Hasta La laringe. la laringe. ¿Sí? Bien. ¿Y dónde empieza el tracto respiratorio inferior? Desde la tráquea. Muy bien. Bien. ¿Hasta? Hasta los bronquiolos. ¿Hasta? Hasta los bronquiolos. ¿Hasta Los bronquiolos? alveolos. Ah, hasta los alveolos. Muy bien. La chuntó uno. Julio Iglesias, Bonnie Lobby. Muy bien, pero Pues, así me gusta, que sean persistentes. No importa que se equivoquen. Así aprendemos, ¿verdad, Bonnie Lobby? sí, doctora Alejandro Delis. No. ¿Perdón? Eliezer, doctora. Ah, Eliezer, muy bien. No importa, Eliezer, que se equivoquen y eso va para todo. Yo lanzo una pregunta. Si se equivocan, jóvenes, no importa. Lo importante es que participen. ¿Ya? La otra semana ya vamos a empezar nuestras clases presenciales. Ahí vamos a interactuar mejor. No tengan vergüenza, no tengan miedo de preguntar ni a mí ni a cualquier docente. Para eso estamos nosotros, porque si es que ustedes supieran, no entrarían a clases, ¿verdad? Si fuesen personas autodidactas, si lo hay en este grupo, por mí no hay ningún problema. Hay personas que les gusta leer y solito ellos aprenden sin necesidad de un docente. Sí, ellos investigan, pero no importa, las personas que por algo están pagando, ¿no es cierto? No es gratis que ustedes van a la universidad, les cuesta a ustedes o a sus papás. Entonces, y obviamente a nosotros también nos pagan para que ustedes aprendan, para no enseñarles, sino servirles de guía a ustedes en todo lo que son las dudas que ustedes puedan tener para su formación. Es parte esto de su formación. ¿Ya? Entonces, repito, por favor, no tengan pena de preguntar. Ya les había indicado, el hecho que yo sea docente no significa tampoco que sea una enciclopedia andante que lo sepa todo. Puedo también tener mis falencias, ¿no? O puede ser alguna pregunta que no sea de mi área, por ejemplo, pero que todos queremos aprender, pues entonces lo investigamos, todos tenemos a la mano lo que es la información, ¿verdad? Ya no es como antes que uno tenía que o sí ir a la biblioteca, ir a sacar un libro. Ahora lo tenemos toda la información en las redes, ¿no es cierto? En el internet. Bien, valga la aclaración por si acaso. Entonces, decíamos que el tracto respiratorio inferior parte desde la tráquea, ¿sí? Entrando a lo que son los bronquios, cuando ingresan a los pulmones ya se cambia el nombre de la tráquea, se hace más delgadito y se ramifica en dos, ¿verdad? Que entran cada una de ellos a los pulmones, pero ya entran con un nombre de bronquios. Allá se siguen ramificando y reciben el nombre de bronquiolos. Y ya donde llega el oxígeno es una parte microscópica que se llaman los alveolos. Ahí termina el árbol bronquial respiratorio. Tiene una forma de árbol porque con sus ramitas, ¿no? Por los bronquios, bronquiolos. Entonces, por eso, de ahí viene el nombre de árbol bronquial. Y ahí tenemos a los pulmones, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, normalmente estos hemófilos, habíamos indicado, las diferentes especies forman parte del tracto respiratorio superior. ¿Sí? Entonces, hay varios serotipos,
¿no? Que tienen cápsula, ¿sí? Y que se los describe o se los tipifica por las letras del abecedario, ¿sí? Como por ejemplo, Haemophilus influenza del tipo A, Haemophilus influenza del tipo B, Haemophilus influenza del tipo C, y así sucesivamente, ¿no? Obviamente que hay algunas cepas, esas serían las que tienen cápsulas. Hay otras cepas de Haemophilus influenza que no son tipificables, es decir, no se los tipifica en estos serotipos, ¿no? Es decir, A, B, C, D, etcétera, etcétera, ni tampoco tienen cápsula, ¿no? Y en algunos casos, esas ya producen otro tipo de patologías, ¿no? Como ser en el caso de los neonatos, por ejemplo, pueden producir septicemias, lo que se denominan septicemias neonatales. El Haemophilus influenza tipo B, por ejemplo, aquí tenemos el B, ¿sí? Tipificable dentro de lo que es el B, ¿sí? Es el más virulento, ¿no? Y es el que causa la mayoría de las infecciones o enfermedades que se denominan invasivas. ¿Por qué se dice invasiva? Porque ellas llegan en grandes cantidades al torrente sanguíneo, ¿sí? Y al llegar al torrente sanguíneo, ustedes saben de que ellas pueden invadir cualquier órgano, porque bueno, la sangre ¿a dónde llega? Desde la cabeza hasta los pies nosotros tenemos vasos sanguíneos, hay irrigación sanguínea. Entonces, desde la cabeza a los pies, todos los órganos que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? A esos órganos puede llegar a Haemophilus influenza, el tipo B, el capsular, ¿no? Entonces, y lo triste es de que lamentablemente estas bacterias, ¿sí? Pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. ¿Qué tenemos en el sistema nervioso central? El cerebro. Y el cerebro es el que se encarga, ¿sí? Todo lo que es el sistema nervioso se encarga de, obviamente, diferentes áreas, ¿no es cierto? Ya no vamos a entrar en detalles lo que es el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cada uno de ellos cumple una función importante de lo que es la función del sistema nervioso. Entonces, pero una de las funciones de ellas es lo que es la motricidad, la memoria, el habla, el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son funciones muy importantes. Imagínense que estas bacterias lleguen al sistema nervioso y qué es lo que van a producir. Entonces, su órgano diana a nivel del sistema nervioso central son las meninges, ¿no? Y ahí se dice por eso que produce las famosas meningitis. Nosotros sabemos que las meninges son las capas protectoras del sistema del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Son 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? Recordamos. De las meninges, de afuera hacia adentro, es la más dura, ¿no? ¿Qué se llama? La dura madre, aracnoides y la pía madre, ¿no es cierto? Entonces estas capas protegen, ¿sí? A todo lo que es el sistema nervioso central, es decir, todo lo que es el encéfalo, cerebro, médula, la médula ósea, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, entonces puede producir infecciones bastante graves que vamos a verlo más adelante. Puede también llegar a producir infecciones a nivel de las articulaciones, a nivel de la pleura, ¿qué es la pleura? Es la que rodea los pulmones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puede llegar inclusive a producir neumonías, es decir, infección a nivel del pulmón, a nivel del pericardio. Cuando hablamos de pericardio, hablamos del corazón que se encuentra aquí en esta zonita, ¿no es cierto? En el mediastino, en el medio de los dos pulmones, ¿no es cierto? Bien. Bueno, hablando ya de lo que es Haemophilus influenza, es un cocobacilo, lo mismo igual que en el caso anterior,
Gram negativo, aerobio, pero ya dijimos que puede también ser anaerobio facultativo, no tiene flagelos, por lo tanto es inmóvil. Algunas cepas pueden tener cápsulas y algunas cepas no. Las que no tienen serán igual de virulentas. Que las que tienen cápsula. No, ¿verdad? Entonces, las que no tienen cápsula generalmente forman parte de la microbiota. Y las que están tipificadas dentro de lo que son las que tienen cápsula, especialmente las del B, dijimos, ¿verdad? Son virulentas. Son mesófilos, ya lo dijimos por qué. El pH normalmente ellas tienden a crecer a un pH de 7.6, próximo a lo que es el de la sangre 7.3 a 7.4, ¿no? Más o menos. 7.32, 34 creo que es, ¿no? El pH de la sangre, ¿se acuerdan? Ustedes están más fresquitas. 7.35 a 7.45. 7.35 a 7.35, ese es el pH de la sangre. 7.35 normal. hasta 7.35 a es normal. 7.45. Es el normal. Ah, ya. Perfecto. Entonces está próximo, ¿no? A lo que es la sangre. Bien, en cuanto a su estructura antigénica, hemófilos de influenza poseen sus 3 envolturas, factores antigénicos como por ejemplo el polisacárido capsular, que es el responsable de la virulencia, ya lo dijimos, la cápsula, ¿sí? Es responsable de la virulencia y la adherencia y obviamente resistencia ¿a qué? A la fagocitosis. Entonces, al ser antifagocítico, ahí determina el grado de virulencia, ¿verdad? Luego, el LPS, que es el lipopolisacárido, que es una endotoxina que tienen estas bacterias, y la proteína de membrana externa, que son proteasas de inmunoglobulinas A humanas. Entonces, estas estructuras, ¿sí? Son las que determinan, son los denominados, perdón, factores antigénicos. ¿Sí? Repito, el polisacárido capsular, el lipopolisacárido, que es la endotoxina, y las inmunoglobulinas, que son las proteínas de membrana. Generalmente sabemos nosotros que las inmunoglobulinas, ¿sí? Son las que están en la parte externa de las que ustedes han visto en biología, ¿verdad? Bien, el agente más etiológico más común de la meningitis bacteriana en niños de 5 meses a 5 años de edad es Haemophilus influenza. Haemophilus influenza, especialmente el tipo B capsular. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a describir a Haemophilus influenza tipo B capsular, que es el agente etiológico más común de las meningitis bacterianas en niños pequeños, ¿no? La colonización nasofaringea previa en el hospedero es susceptible a que lleven, a que se pueda desencadenar una invasión del torrente sanguíneo y la posterior llegada a través del torrente sanguíneo a lo que son las meninges y producir la enfermedad que denominamos meningitis. También Haemophilus influenza tipo B capsular está asociado a lo que son otro tipo de infecciones como ser la epiglotitis, la celulitis, artritis, porque dijimos que llega a las articulaciones, puede producir una artritis de tipo séptica, neumonía, porque dijimos que llega a los pulmones, e infecciones invasivas. ¿Por qué decimos invasivas? Porque ya lo vimos. Al llegar al torrente circulatorio, obviamente que va a invadir todo lo que son los órganos, los diferentes órganos del organismo. Bien, ¿qué más podríamos, entre otras enfermedades que pueden ocasionar
aparte de la meningitis, neumonía, una epiglotitis, puede producir también celulitis. Y generalmente esta infección se presenta en niños, dijimos, ¿entre qué edades? Entre los 5 meses más o menos, a niños generalmente menores de 5 años, ¿no? Cabe recalcar que los niños más susceptibles a contraer una meningitis por hemófilos influenza tipo B capsular son aquellos niños que no son vacunados, ¿no? Porque hay una vacuna que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando veamos medidas preventivas, y vamos a ver que sí, esto se puede prevenir, se ha controlado. Antiguamente sí habían, habían epidemias de estas enfermedades por hemófilos influenza, pero hoy en día, gracias al uso de las vacunas, es de que se ha llegado a controlar. Y obviamente si hay algunas bacterias emergentes de este tipo, es de que es porque hay gente, ¿no? Que de acuerdo a su religión, a su cultura, o gente que, digamos, donde no llega los centros de salud responsables del control de las epidemias o de las enfermedades en los niños, es de que sí, esos niños que no son vacunados, obviamente pueden desencadenar una infección, porque ya lo dijimos, ellos forman parte de nuestra microbiota normal, ¿no? Bien, entonces definitivamente el único reservorio, ya lo habíamos indicado, los animales no son reservorios. Hay algunas bacterias donde sí los animales son reservorios. En este caso de hemófilos tipo B capsular por lo menos no lo es, ¿no? ¿Cómo se transmiten? Como están en las vías aéreas, obviamente, mediante las gotitas de Flusher y las secreciones que se eliminan al hablar, al toser, al gritar. Entonces, ¿por qué? Porque ellas están en las vías aéreas superiores. Estamos hablando de lo que es la nariz y la boca. La puerta de entrada, obviamente, es la nasofaringe, especialmente lo que es la garganta, las vías aéreas, ¿no? En cuanto a su estructura, ya habíamos indicado que son cepas, ¿no? Que penetran al epitelio nasofaringeo por esta vía e invaden lo que son los tubos capilares de la sangre, ¿sí? De forma directa. Entonces, por eso que hace que estas bacterias sean virulentas y puedan producir septicemias. Y obviamente la que hace que estas bacterias tengan esa función de evitar ser fagocitadas y obviamente una vez que estén en los glóbulos rojos producir la lisis de los mismos, es gracias a ¿qué? A la cápsula. Eso puede ser una pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, las bacterias, bueno, a hemófilos en este caso, influenza tipo B capsular, es resistente a la fagocitosis, es antifagocítica y produce lisis de los eritrocitos. ¿Gracias a qué? Y puedo poner varias opciones, ¿no? Los pilis, la fimbria, la cápsula. A ver, ¿qué otras ultraestructuras facultativas podemos indicar? ¿Qué hora termina? ¿La una? Bien. A ver, ¿qué responderían? ¿Todas o ninguna? La cápsula. La cápsula. Muy bien, la cápsula. O puedo preguntar, ¿cuál es la función que tiene la cápsula para que a Haemophilus influenza, en este caso ya específico, ¿no? A Haemophilus influenza tipo B capsular sea virulento? ¿Puede volver a repetir la doctora? A ver, ¿quién quiere repetir la pregunta? Me están atentos, ¿no?
Doctora, que se escuchó entrecortado la pregunta. Ah, ya. Eso, por favor, infórmenme. A veces se pierde la imagen, a veces se pierde el punterito o no se escucha bien. Por favor, infórmenme ya. Bien. Ya. Habíamos indicado de que primero dijimos quién lo que determina que una bacteria sea antifagocítica y de que produzca lisis o hemólisis ya directamente o lisis de los glóbulos rojos. La otra pregunta era de que ¿qué es lo que determina que Haemophilus influenza tipo B capsular sea antifagocítico y produzca hemólisis? Las cápsulas. La cápsula. La cápsula. O la otra era de indicar la cápsula, de qué manera la cápsula hace que Haemophilus influenza tipo B capsular sea virulento. ¿Por qué decimos que Haemophilus influenza tipo B capsular o la cápsula hace de que esa bacteria sea virulenta? Porque fagocita y hace que resista a la lisis. Ya, a ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Fagocita Haemophilus influenza? No. A ver, ¿por qué no, Es Bonilovi? fagocítica. Porque es antifagocítica. Es antifagocítica. ¿Ya? No importa si se equivocó. Fagocitar significa que se come, ¿no? Ya dijimos macrófago, el macrófago es el comelón. En ese caso, Haemophilus, la cápsula, los haemófilos, por ejemplo, en ese caso que tienen cápsula no son los que se comen, sino que evitan que ellos se los coman. Si fuesen comelones, diríamos son fagocíticos, pero en ese caso, si no se los comen, decimos que son antifagocíticos, que la cápsula evita la fagocitosis. ¿Está claro? Por un lado. Y por otro lado, de que produce la lisis de los hematíes o glóbulos rojos. ¿Sí? Bien, se puede formular de una misma pregunta de diferente manera. ¿Ya? No se olviden hacer su banco de preguntas. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la infección, por Haemophilus influenza habíamos indicado de que es una infección invasiva. ¿Por qué decimos que Haemophilus influenza tipo B capsular es invasiva? Porque compenetra directamente en la sangre. Eso, muy bien, porque llega a torrente sanguíneo, ¿no? Y puede invadir muchos órganos. Muy bien, Bonnie, ¿lo vi? Eliezer, doctora. Ah, Eliezer. Muy bien, Eliezer. Aquí tenemos, miren, por eso decimos que es invasiva. ¿Se dan cuenta? Miren, como está en torrente circulatorio, todos esos puntitos que ustedes ven ahí, sí, son los lugares donde ellos pueden ingresar, de preferencia. ¿No? Y ahí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de celulitis, la meningitis cuando entra al sistema nervioso, que aquí tenemos el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo ingresa la bacteria? Ya dijimos por las vías de una persona que está infectada. Nasofaringe. Eso, por la nasofaringe, ¿verdad? Porque está en las vías aéreas también de la otra persona, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a entrar a nuevo hospedero. Puede invadir lo que es la epiglotis y producir una epiglotitis, ingresar vía aérea, ¿sí? Y llegar ¿a dónde? A los pulmones y puede producir una neumonía, ¿no? Y puede diseminarse hacia ustedes saben que los vasos sanguíneos están circulando por todo lado, entonces una vez que ingresa a estas vías aéreas puede llegar a los alvéolos
Y ustedes saben que aquí en los alvéolos hay la irrigación sanguínea y pueden ingresar a los capilares venosos y de esa manera llegar al corazón. Ustedes saben que la sangre oxigenada y llega al corazón y después del corazón a través de la arteria aorta, ¿no? La que lleva la sangre a todo el cuerpo. Entonces, de esa manera se puede diseminar esta bacteria y producir lo que se denomina una bacteremia. Una vez que ha producido una bacteremia, se dice que es una enfermedad invasiva, porque puede llegar una vez que sale de los pulmones, ¿sí? La sangre oxigenada, ¿a dónde va? Al corazón, para que el corazón bombee, ¿no es cierto? Y salga la sangre del corazón con fuerza a través de la arteria aorta para que pueda distribuirse a todo el organismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice, repito, que es una enfermedad invasiva. Entonces, puede, desde aquí, desde donde ingresa, ¿no? Desde ahí ya puede ir produciendo infecciones. Llega a los pulmones, una neumonía, llega al corazón, donde donde pasa la sangre para ser bombeada hacia el exterior. Lo mismo en el pericardio, puede producir a ese nivel problemas, afecciones a ese nivel en el corazón y se denomina de ello una pericarditis, ¿no? Luego puede llegar a las articulaciones y producir una artritis séptica, ¿sí? Cuando hablamos de artritis, una inflamación, una infección de las articulaciones, quiere decir artritis, ¿no? Y séptica quiere decir que está sucio. Cuando hablamos de séptico, hablamos de algo sucio, contaminado. Entonces quiere decir una artritis, porque normalmente las artritis son inflamaciones que se producen a nivel de las articulaciones, pero en las rodillas ustedes van a ver que hay personas, por ejemplo, que no pueden caminar, ¿no? Especialmente eso se da en las mujeres, después en la época de la menopausia, ¿no? Por la cesación de los estrógenos, o a veces son enfermedades autoinmunes que lo puede padecer cualquier persona, pero al ser una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad bacteriana. Pero en este caso, cuando ingresas a hemófilos influenza tipo B capsular, vía sistémica, vía hemática, puede llegar a las articulaciones y producir en este caso una artritis séptica. Por favor, no me vayan a confundir que todas las artritis son producidas por hemófilos influenza. Sí, hay algunas. Cuando llega la bacteria, en este caso a hemófilos influenza tipo B, quiere decir que sí, es séptica. Pero cuando es una enfermedad autoinmune, no hay bacterias, valga la aclaración. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, Haemophilus influenza tipo B capsular, que produce la meningitis. Habíamos indicado que llega al sistema nervioso central y puede ingresar la barrera hematoencefálica y llegar a contaminar las meninges, ¿no? Entonces, cuando las meninges están contaminadas, en este caso por HIV, ¿sí? Por si acaso, HIV, ¿qué significa? El SIDA. Ah, no me confundí, era con B chica el otro. Pisó el palito. Bonnie Lobby. Pues, Ya, eso van a tener cuidado. Ya. Yo recuerdo en una oportunidad hice esta pregunta, sí, relacionada a este tema, y les puse a propósito, así como ahora yo explico. Todos los años como una grabadora, lo mismo les explico, porque es lo mismo, ¿no? Si cambia hay algo que obviamente yo les cambio, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden cambiar, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, recuerdo que en el examen les puse HIV y una alumna me lo tachó y me puso HIV con B chica. Me dijo que yo me había equivocado. Pero no vayan con HIV con B chica. Eso ustedes lo van a ver en virología. V de virología. Esta B es de bacteriología, no se olviden. Y cuando es bacteriología, es B labial, la B de bacteriología, ¿ya? ¿Y qué significa? Haemophilus influenza tipo B.
Y cuando yo digo tipo B, quiere decir que tiene cápsula. Por eso siempre cuando me refiero a esta bacteria, les digo, Haemophilus influenza tipo B capsular, para que sepan que B está de más decir capsular, pero yo les repito para que sepan que cuando dice B, que significa que es el serotipo que tiene la cápsula. ¿Ya? Abreviación, entonces, ¿Perdón? su abreviación de Haemophilus. Exacto, esa es la abreviación de Haemophilus. Haemophilus influenza, porque es largo, ¿no? Haemophilus influenza tipo B, digamos, ¿no? Capsular, más poner, imagínense, llena toda una línea que a veces cuando se les pone, digamos, Haemophilus influenza tipo B capsular, les cuesta aprender, ¿no es cierto? En cambio, cuando les pongo así con letrita es como un mnemotécnico, ¿verdad? Es más fácil, ¿o no? ¿O no es más fácil así? A ver. Haemophilus influenza tipo B. Bien, Sí, entonces solamente esa hay que ser bacteria, observadores. perdón, Sí, doctora, es más fácil, solamente hay que ser muy observadores. sí, la verdad que sí. Bueno, entonces decíamos que como atraviesa la barrera hematoencefálica, puede llegar a las meninges, que son parte del sistema nervioso central, y ustedes saben de que ella es la que se encarga de todo lo que es la actividad psicomotriz, la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera, el razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que produce ella son daños neurológicos, ¿no? ¿Cuáles son esos daños neurológicos que producen? Ya dijimos, niños menores de 5 años, más o menos entre los 5 meses a 5 años. Entonces, producen una pérdida de la audición. Muchas veces, por ejemplo, niños que ya estaban grandecitos, y obviamente que uno, desde que nacen, ¿no? Uno dice, escuchan la voz de cuando el papá está llegando o cuando la mamá está llegando y ellos miran, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ellos escuchan o no. O cuando uno les canta, si la mamá, por ejemplo, el niño está muy fatigado, la mamá les canta una canción suavecita y ellos se relajan y se duermen, ¿no? O a veces les gusta la música, qué sé yo, si a la mamá le gusta la música rockera y ellos escuchan esa música y se ponen a bailar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han visto a los bebés? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los niños, lamentablemente, que donde tienen esta enfermedad, han sido atacadas por hemófilos influenza tipo B, empiezan a perder la audición, ¿no? Por decir, como sea, la mamá cuenta que la mamá les canta y el niño está llorando y sigue llorando, pero si mi hijo antes se relajaba, o les pone la música rockera, el bebé bailaba, entonces ve que el niño, o sea, no baila, entonces, ¿por qué no baila? Le pone más fuerte y el bebé no baila. Entonces, ¿qué significa? Que está perdiendo la audición, ¿no? Niños que ya sabían hablar, por ejemplo, empiezan a tener problemas en el lenguaje, en la articulación, en la dicción, ¿no? O en niños que ya es época de que ellos tengan que hablar, tienen un retraso en cuanto al lenguaje, ¿no? Un retraso significativo en lo que son su desarrollo psicomotriz. Es un retraso mental, ¿no? En niños con poca receptividad eh, de poder captar como un niño normal, digamos, ¿no? Que están, por ejemplo, ya van al kinder, que se les enseña algo, digamos, a las letras o se les enseña a cantar, es dificultoso para ellos. Las anomalías motoras o psicomotoras, ¿no? Niños, por ejemplo, eh, que ya no caminan, no pueden caminar, no pueden moverse, hay una hemiparesia, una diplegia o cuadriplegia, ¿no? O una falta de coordinación, hay una parálisis cerebral, ¿no? Entonces,
todo lo que son sus actividades psicomotrices se ven afectadas gracias a quién, a esta bacteria, ¿no? También la vista, ¿no? Ustedes saben que el lóbulo occipital, ¿no? Es el que se encarga de lo que es la visión, y el lóbulo occipital es parte del cerebro, ¿no? Y el cerebro es parte del sistema nervioso central. Entonces, al entrar a esta zona, obviamente que también la visión empieza a ser afectada, ¿no? ¿Y cuál es lo triste de todo esto? Que lamentablemente todos esos daños neurológicos que se producen en los niños, imagínense a corta edad, son irreversibles. Entonces, generalmente antiguamente, cuando había una alta incidencia antes de la vacuna, una alta incidencia de meningitis por hemófilos influenza. Y morían los niños, y los que lograban sobrevivir, salir del cuadro, lamentablemente quedaban con los daños neurológicos, ¿no? Y había una temporada que había muchos niños así con esos cuadros, ¿no? Y obviamente, repito, muchas pérdidas de niños gracias a esta enfermedad, pero gracias a lo que es o sea, lo digo gracias a esa bacteria, obviamente en sentido figurado, ¿no? Pero gracias, ahora sí, en el buen sentido, a las vacunas es de que se ha logrado controlar estas enfermedades en los niños especialmente. Habíamos indicado la artritis séptica, ¿no? Ya dijimos que es la artritis, una inflamación a nivel de las articulaciones que produce deformación, pero porque es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero cuando hablamos de la artritis séptica, cuando es por hemófilos influenza, también hay daño a nivel de las articulaciones, hay deformidad de la articulación, ¿no? Pero sí se logra eliminar a esta bacteria, que ahora sí hay tratamientos para ella. Obviamente que esto se cura, la artritis séptica, ¿no? Pero la artritis que es por el sistema, donde se ve afectado el sistema inmune, es así que no se cura. Se controla así, para evitar de que no avance, pero no se cura. Pero repito, cuando es por HIV, sí se cura porque ustedes la eliminan a la bacteria y la artritis séptica se cura. Valga la aclaración entre esos dos tipos de artritis. Por favor, no se olviden, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en el transcurso de que yo vaya hablando, no tengan pena, ustedes me cortan y aclaramos. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, todo lo que se ha avanzado? ¿Alguna duda? ¿No hay alguien en la clase? Sí, doctora, ¿se entendió? ¿O ya se fueron a almorzar? No. ¿O se durmieron? A ver, díganme No, nomás. doctora, Si estamos haciendo el aguante. Ya, muy bien. Ya, no se preocupen. A partir de la otra semana ya nos vemos ya en las clases presenciales. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 vamos a estar en la universidad, no se preocupen. Allá se van a cansar de mirar mi cara. Mentira. Epiglotitis por hemófilos influenza ya habíamos indicado también, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades, ahí les he puesto un cuadrito, miren. Hemófilos influenza tipo B capsular, un alto porcentaje, un 64%, más del 64% de una temporada que produce meningitis, es decir, que ataca el sistema nervioso central. Puede producir un empiema, una osteomielitis, pericarditis, celulitis, una bacteriemia cuando ingresa al sistema circulatorio, artritis séptica, epiglotitis, una neumonía cuando está. Pero, miren, la mayoría de los casos de infecciones por hemófilos influenza es de que produce meningitis. En base a ello, nosotros podemos hacer un diagnóstico bacteriológico. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, esto es el diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico es esto? Lo que hemos visto en cuanto a lo que es la descripción bacteriana, no, la sintomatología. Todo lo que vimos en la clínica, ¿qué tipo de diagnóstico es? ¿Y quién lo hace? Presuntivo, lo hace el médico. Muy bien, mediante la
clínica mediante la anamnesis. Sí, él ve todo lo que son la parte clínica, por eso se dice diagnóstico clínico, que lo hace el médico. Bien. A nosotros nos compete ya hacer el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Que es el diagnóstico microbiológico, o desde el punto de vista de la materia que estamos viendo es el diagnóstico bacteriológico. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que, nos va a llegar un espécimen que se llama la muestra. Y la muestra va a ser diferente de acuerdo al área afectada, porque vimos que son muchos lugares que pueden ser afectados. ¿No es cierto? Desde el esputo, ¿no? Porque dijimos, puede colonizar las vías aéreas, ¿verdad? Del sistema respiratorio. Un exudado también faríngeo, en los casos que haya un empiema, por ejemplo, el pus, o en una artritis séptica, por ejemplo, una punción, aspiración a nivel de la articulación y sacar el pus. La sangre, ya lo dijimos, cuando hay una septicemia y está circulando la bacteria en el sistema circulatorio. Y cuando sea atacado, por ejemplo, el sistema nervioso central, en los casos de las meningitis, definitivamente se hace una punción aspiración a nivel de la cuarta o quinta vértebra de las vértebras lumbares, ¿no? ¿Lumbares son? Sí, ¿no? De las lumbares, y es donde les colocan, por ejemplo, para hacer cuando les ponen las anestesias, las epidurales, ¿o no? Sí, a alguien le han puesto cuando les ponen para la anestesia local, alguien ha sometido a una cirugía y le han colocado una inyección a ese nivel, ¿no? En el caso de las cesáreas, por ejemplo, alguien no ha tenido bebé, no le han puesto la epidural. No, nadie. Bien, no importa. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? ¿Dónde les ponen la anestesia? ¿En la vena? No, en la columna vertebral. ¿Verdad? Muy bien. A nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, ¿no es cierto? Que está a nivel de la cintura, más o menos, ¿verdad? Por eso les hacen doblar un poquito y ahí colocan, ¿no es cierto? Bien, pero esta punción, por si acaso, nosotros no la realizamos, a no ser que tengamos bastante práctica y hagamos cursos de capacitación. Eso normalmente para la obtención del líquido cefalorraquídeo lo hace ya sea el anestesiólogo o el especialista que tenga práctica. Por si acaso, si alguna vez les mandan a tomar líquido cefalorraquídeo, si no saben, no se aventuren a hacerlo porque eso es peligroso. ¿Sí? Bien, es fácil para aquellas personas que sí lo saben. Lo mismo que a nosotros, cuando nosotras vamos a hacer nuestro internado, a ustedes creo ya les toca el año, ¿no es cierto? Les van a mandar a toma de muestra, tal vez en principio va a ser muy complicado en el sentido que no tienen la práctica, porque saberlo les enseñan en la universidad en varias materias, ¿no es cierto? Entonces, pero después con el tiempo, pucha, mirando al cielo y a ojos cerrados, ustedes saben por dónde está la venita y ya lo hacen la punción y lo obtienen, la muestra, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso, es con práctica, pero sí, de buenas a primeras, no se puede, nosotras no podemos ir a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, por si un caso. Les pongo aquí 3 puntos suspensivos porque, entre otras, quiere decir esto, cuando ustedes vean los puntos suspensivos, quiere decir, entre otras muestras que nos pueden llegar al laboratorio. Ya, porque vimos que son muchas las enfermedades que pueden ser causadas por Haemophilus influenza tipo B, por HIV. Bien, una vez que nos llega la muestra al laboratorio, podemos hacer la tinción de Gram y podemos observar así de esta manera, como unos bacilos en forma de cocobacilos, que son de un color. ¿Qué color lo ven? Rojo, ¿no es cierto? ¿Sí? O rosadito. Y decimos, puede tratarse de cocobacilos, ¿no? ¿Y cuáles son los cocobacilos? Y empezamos a ver, de acuerdo al tipo de muestra, podemos decir, de acuerdo al diagnóstico presuntivo, más o menos, utilizar los diferentes medios de cultivo. Si sospechamos, por ejemplo, el médico puede producir, si manda el líquido cefalorraquídeo, nos va a mandar en la orden diagnóstico presuntivo meningitis,
¿no? Bacteriana, porque si es viral no nos va a mandar obviamente a nosotros para que determinemos el virus. Si es una meningitis por hongos, por ejemplo, tampoco no nos los va a mandar al laboratorio de bacteriología, ¿verdad? Entonces, si nos manda al laboratorio de bacteriología es que nos va a mandar de una meningitis bacteriana. Entonces, ahí nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las bacterias que producen meningitis? ¿No? Entonces, buscamos, si sospechamos de hemófilos influenza, por ejemplo, sabemos que hemófilos influenza, de ahí viene el nombre, aemófilos, aemo que significa sangre. Entonces sabemos que es muy exigente en cuanto al requerimiento nutricional y por lo tanto voy a cultivarlo o voy a sembrarlo en un medio que tenga sangre y preparo el agar sangre con una cepa de Staphylococcus aureus para ver lo que se llama el satelitismo. Es una prueba que se hace en laboratorio. Lamentablemente no hacemos esta prueba, pero sí lo explicamos en el laboratorio. Lo vamos a ver ahora. Me van a hacer recuerdo, por favor, porque a veces me olvido, pero creo que lo tenemos en la guía. Entonces, esta bacteria nos sirve, Staphylococcus aureus, pero tenemos que tener una cepa en el laboratorio, ¿sí? Que lamentablemente, bueno, no la tenemos porque es una cepa virulenta, ¿no? Entonces, pero sí, la explicamos en el laboratorio para ver lo que es el satelitismo, ¿sí? Bien, que en su momento, en base a esto, por favor, que ustedes saben, vamos a verlo en la práctica, vamos a continuar, digamos, esta parte para que ustedes vean cómo se hace y en qué consiste lo que esta prueba que se denomina el satelitismo. También podemos utilizar otro medio de cultivo que es el agar chocolate, ¿no? Donde vamos a observar las colonias de un color café grisáceo, así como podemos ver aquí en las imágenes, ¿no? Bien. En cuanto a la epidemiología y control, el mecanismo de transmisión, ya lo dijimos, por las vías aéreas, mediante la inhalación, a partir de personas, por ejemplo, las personas que son, digamos, portadoras de estas bacterias, no solamente son las que tienen las personas, tienen en curso la enfermedad, digamos, con los signos y síntomas, sino también pueden ser aquellas personas, los convalecientes, ¿no? A veces la gente dice, no, ya no tiene la enfermedad, no es riesgo, pero sí es un riesgo, ¿no? Entonces, estas personas al hablar, ya dijimos, pueden, o más aún las personas que están con los signos y síntomas, a pesar que cuando son personas que están así, generalmente se las aísla, ¿no? Pero pueden ser personas de que no se les haya diagnosticado y que estén pululando, la gente caminando por cualquier lugar y uno puede estar en contacto con ellos de una forma más fácil de poder contaminarse, ¿no? Inclusive, repito, las personas convalecientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, porque como ingresa por las vías aéreas superiores. Entonces, definitivamente, la fuente de infección es el hombre, porque dijimos que los animales no se contagian, ¿no? La mayor incidencia, dijimos, ¿cuál es el grupo etario más susceptible a contraer la infección por hemófilos influenza? ¿Cuál es el grupo etario más susceptible? Lo dijimos en un principio. Los Niños de 5 meses a 5 años. Eso, muy bien. ¿No? Los adultos obviamente también pueden, pero los niños son más susceptibles. Bien, bueno, aquí hay una estadística que en Estados Unidos por las vacunas y también en nuestro país, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad, estas bacterias se llevaron muchas vidas, ¿no? A comienzo, por ejemplo, de la década de los 80 en Estados Unidos, la incidencia estimada de las enfermedades por HIV era aproximadamente de 20.000 niños por año que morían, ¿no? No se dan cuenta la cantidad de niños que se llevó esta bacteria, ¿no? Y obviamente desde que se empezó a usar la vacuna, se descubrió esta vacuna y se la usó obviamente, se ha disminuido en un 99%. Y si hay, dijimos, casos de que que se llaman enfermedades emergentes, que son enfermedades que
o nuevas o que han vuelto nuevamente, que tuvieron su época, digamos, pero que ya han sido controladas gracias a las vacunas, pero nuevamente han vuelto a ser de las suyas. Ahí hablamos de enfermedades emergentes, ¿ya? Ahí también les he puesto un cuadrito de las diferentes vacunas y los nombres comerciales y los laboratorios, obviamente, farmacéuticos o las industrias farmacéuticas que las fabrican, ¿no? Y obviamente la vacuna se los coloca a los niños en la edad de los 2, 4 y 12 meses, ¿no? En cuanto al tratamiento, son susceptibles a la ampicilina, ¿sí? Imagínense, es sencillo el tratamiento, también son susceptibles. La ampicilina es un beta-lactámico, ¿no es cierto? Es un antibiótico que está dentro del grupo de los beta-lactámicos de las penicilinas, de los de espectro reducido. En cambio, cuando se tiene resistencia o algún problema más que de resistencia, de hipersensibilidad o de alergia, por ejemplo, se puede utilizar otras drogas. Por ejemplo, tenemos el de amplio espectro, que es el clorafenicol, ¿sí? Las cefalosporinas también, de tercera generación, que son antibióticos de primera elección en el caso de la meningitis por bacilos gram negativos. Tenemos también la cefotaxima dentro de lo que son las cefalosporinas de tercera generación, la cefixima, la ceftriaxona, en caso que se requiera, por ejemplo, en caso de que hubiese algún problema de resistencia de las bacterias, se puede hacer un antibiógrafo, ¿no? Bien, pregunto, ¿cuál es la vacuna que se coloca para poder evitar la enfermedad por HIV? Hepatitis. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cómo dijo, doctora? ¿Cuál es la vacuna que se utiliza para prevenir las enfermedades por La HIV? pentavalente, doctora. Eso, muy bien. No me pregunten, no importa si se equivocan, tengan la seguridad, ya les he dicho. La pentavalente, Doctora. doctor. Sí, muy bien, pentavalente, así. Hágame asustar. A ver, ¿cuál? ¿Shakira? Jiménez, doctora, pentavalente. Ah, muy bien, soldado Jiménez. La pentavalente. Muy bien, ¿escucharon todos? ¿Cuál es la vacuna? Muy bien. La pentavalente, ¿qué enfermedades tiene la capacidad de prevenir? De las que ya hemos visto, obviamente. Tuberculosis. Tuberculosis, Difteria. difteria, Difteria, hepatitis. hepatitis, Tosferina. no, de las que hemos visto. Tosferina, no Esa, hemos visto. esa es la que me acuerdo, doctora. No, después no sé. Ya. A ver, su compañero, ¿sabían lo que dijo su compañera? Shakira. Sí, doctora. Jiménez. A ver, Sandra, ¿no? Jiménez, doctora. Araceli. Ah, Araceli. ¿Sabían lo que dijo Shakira? Doctora, está bien lo que ella dijo. A ver, ¿qué dice Bonnie Lobby?
No hay Bonilobi, bonilobi. no hay ningún bonilobi por ahí. Está bien, doctora, no hay ningún bonilobi, sí. Doctora, ¿está bien la que ella respondió? ¿Está bien? Ya. ¿Alguien no quiere decir de que está mal? ¿Para que no las aplace? A ver, es que según tengo entendido, igual es la difteria, tuberculosis, influencia tipo B, hepatitis, tétanos, pero no sé si son más avanzados. El tétanos, doctora. Eso nos falta. Ya, el tétano, muy bien. A ver, ¿cuántas enfermedades son? 5, ¿no? Por eso se llama pentavalente. A ver, vamos, repitamos. ¿Cuáles son? 1. Tuberculosis, Difteria, Difteria, tétanos, tétano, influencia tipo B, hepatitis. y hepatitis. ¿Y la brucela? La brucelosis, ¿no? ¿La brucelosis? ¿También? La difteria. Sí. Entonces serían 6. Que no hemos visto todavía la difteria. Entonces está mal, ¿no? Debería ser sextavalente, ¿no? ¿Sí? A ver, verifiquen. Yo les di una tarea a ustedes para que hagan eso. Por lo visto no lo hicieron ninguna. ¿Está bien? Mientras van revisando, yo voy avanzando y al final lo vemos. Me hacen recuerdo, ¿ya? Bien. Entonces ya vimos lo que es el tratamiento. Vamos al otro género rapidito, que es el género Bordetella, que ustedes pueden ver, hay diferentes especies de este género, Bordetella pertussis, parapertussis, que son las más importantes desde el punto de vista biomédico, ¿no? Entonces vamos a ver Bordetella pertussis, que es un cocobacilo, ya lo dijimos, a diferencia de los otros son cortos, ya lo dijimos, cocobacilo gram negativo, no tiene flagelos, es aerobio a diferencia de los hemófilos, que son anaerobios facultativos, ¿verdad? Y como podemos verlos, aquí se los puede ver de forma aislada o de a dos. En cuanto al cuadro clínico, ¿cuál es la enfermedad que produce Bordetella pertussis? Se denomina la famosa tosferina. O también se lo llama, ¿qué cosa? Coque-luche. ¿No? Entonces la tosferina, de ahí viene su nombre. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas que produce es una violenta tos. Una tos bastante violenta e incontrolable. ¿No? Es tan violenta que puede producir muerte en el paciente por la falta de o dificultad en la respiración. ¿Sí? Es generalmente el grupo etario más susceptible a contraer estas infecciones, lamentablemente, igual que en el caso anterior, son los niños, ¿no? También los jóvenes y los adultos pueden desencadenar esta enfermedad, pero es más propia de los niños, ¿no? Obviamente que en ese caso los adultos cumplen un rol muy importante y los jóvenes en la incidencia de esta enfermedad en los niños, ¿no? En cuanto a las complicaciones, habíamos indicado, puesto que produce una tos violenta, por eso viene el nombre de tosferina, e incontrolable, hace de que la persona no pueda respirar, ¿no? Entonces haya dificultad en la respiración y eso se llama anoxia, ¿no? Y eso puede producir una anorexia, es decir, que la persona no quiere comer, no tiene apetito por la tos que tiene, ¿no? Y si es que come, o sea, le produce las ganas de toser y eso hace de que la persona entre en un estado de anorexia. Cianosis, cuando no hay, como hay una dificultad a respirar, entonces no entra oxígeno a los tejidos y puede hacerse una persona cianótica, ¿no? Eso se llama cianosis, cuando ustedes van a ver personas que
se tiñen, ¿no? Automáticamente por la falta de oxigenación. Ustedes saben que el dióxido de carbono que se desprende después de que se ha producido la oxigenación cuando se forma el ATP, ustedes han visto en bioquímica, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs, en las mitocondrias, cuando se produce el ATP, ahí hay una molécula que se forma, que es el dióxido de carbono, que es una sustancia tóxica, que eso sale de las células y va al torrente sanguíneo, y cuando hay el intercambio con el oxígeno en los pulmones, sí entra a los alveolos el dióxido de carbono, y en la expiración, es decir, cuando exhalamos, sale el dióxido de carbono al exterior, ¿no es cierto? Pero cuando hay dificultad en la respiración, ese proceso se bloquea, entonces el dióxido de carbono queda en el cuerpo, y las personas, y como es una sustancia tóxica, obviamente que va a ser de las suyas en los tejidos, ¿no? Y hace de que se intoxique ese tejido y el cuerpo se vuelva de un color azulado, negruzco, a eso llamamos cianosis, ¿sí? También puede producir otra sintomatología, que es la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? A ver, ahora ustedes. ¿Qué es la atelectasia? ¿Alguien sabe? Es el colapso del pulmón. Habíamos indicado también que cuando llega a los pulmones, ¿no es cierto? Esta bacteria puede producir una neumonía. Entonces puede el pulmón colapsarse, ¿no? Y obviamente por eso hay la dificultad al respirar, hay esa tos. Inclusive pueden haber febrículas. Y ¿qué es la febrícula? Son aumentos de temperaturas temporales, ¿no? Esos piquitos que hay, que sube, baja, esas son las febrículas, ¿no? Entonces, esos síntomas son característicos de la atelectasia, cuando hay un colapso pulmonar, y por eso también se vuelve cianótico, y por eso hay la anorexia, ¿no? Y la bronquiestasia también es cuando hay un colapso a nivel de los bronquios, de los pulmones. Y las complicaciones más graves, que es las encefalopatías, ¿no? Que produce también problemas a nivel del sistema nervioso central. Una vez que ha ingresado la bacteria al organismo, más o menos es un periodo de incubación entre 6 a 20 días, para que después de ello se presenten los signos y síntomas que antes mencionábamos, ¿no? En cuanto a la epidemiología y profilaxis o control, la toferina sigue siendo un problema importante a nivel mundial, puesto que no están controlados, hablando epidemiológicamente, pues que se diagnostican a nivel mundial más o menos unos 60 millones de casos, ¿no? Y mueren por esta infección, por lo menos, dicen las estadísticas, 500,000, ¿no? Pero gracias a la vacuna, ¿cuál es la vacuna que controla, en este caso, la toferina? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Para que se controlen los casos de toferina. ¿Cuál es la vacuna? Bonilovi, Shakira. ¿No están los Bonilovi? No nos acordamos. No se acordó Bonilovi. A ver, Shakiras, no hay ningún Bonilovi que se acuerde cuál es la vacuna. Pentavalente, doctora. La pentavalente. Pentavalente. La pentavalente. Voy a agarrar su oreja, no sé a quiénes, ¿no? En sentido figurado, no se vayan a creer, chicos. Necesitamos Bien. clases presenciales. Necesitan realmente para el cocacho o las pellizcadas de la oreja, ¿no? No, mentira, mentira. Bien. Entonces, para eso tenemos los sistemas de vacunación, ¿no? Pero, obviamente que ya en los países desarrollados se ha logrado controlar, ¿no? Pero cuando hay problemas, digamos, en lo que es los sistemas de vacunación,
hay lo que se llaman las enfermedades emergentes que dijimos, ¿no? Como en este caso de la de hemófilos influenza. Perdón, de Bordetella pertussis. En cuanto al tratamiento, sencillo, se puede utilizar la vía oral, un macrólido que es la eritromicina, que es muy utilizado, que viene para los niños en suspensiones extemporáneas, es decir, así un polvito que se va a restituir, ¿no es cierto?, con agüita, y eso se le da para tomar cada 8 horas a los bebés, ¿no? Entonces el tiempo y la cantidad, eso ya lo prescribe el galeno. Nosotros, desde el punto de la farmacia, nos ocupamos a la dispensación. Obviamente, en caso de que el paciente lo requiera, nosotros estamos siempre para poder orientar al mismo. Nunca vayan a decir a un paciente, ¿no? ¿Por qué no pregunta al médico? No, nunca. Parte jóvenes de nuestro trabajo profesional y muy importante dentro de lo que es el área de la farmacia, aparte de la dispensación, es la orientación al paciente si él lo requiere, ¿no? Por eso es lo que se dice, de acuerdo a la ley del medicamento, todas las personas que trabajan o dispensan medicamentos deben ser profesionales en el área. Lamentablemente, hace muchos años, con lo que es eso de la nueva ley del medicamento, se abolió esta parte donde ustedes pueden ver que hay muchas farmacias donde las personas que atienden son personas que no son profesionales, ¿no? Y nos están invadiendo lamentablemente lo que es nuestro campo, porque hay personas, por ejemplo, que tienen dinero y lo ven como un negocio la farmacia, ya no desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces contratan 8 horas, que lo dice la nueva ley del medicamento, que tiene que atender un farmacéutico, pero también la ley del medicamento dice que pueden, eso ustedes lo van a ver con la doctora Olga, me parece, todo lo que son, ¿en qué materia es lo que ven? Todo lo que son las leyes, reglamentos, normas. No sé si ya lo han visto. O deontología. En odontología. Deontología, ya lo han visto, ¿no? ¿O no todavía? Recién vamos a comenzar, doctora. Ya, van a ver todo eso lo que les estoy comentando. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, un empresario que tiene dinero pone la farmacia, contrata 8 horas de servicio, en los servicios de un profesional, le paga un mínimo de salario, ¿sí? Y como la ley del medicamento dice que sí pueden trabajar las 24 horas, el resto del tiempo, sí, y los días, inclusive feriados, ¿quién lo atiende? Lo atiende el empresario, ¿no? Que es una persona que es empírica, que lo vio como la farmacéutica dispensa los medicamentos, ¿sí? Y alguna vez la escuchó, porque la escuchó hablar que era para la fiebre, que se iba antipirético, no sabe ni qué es antipirético, pero le escuchó decir que era para la fiebre, ya, para la fiebre. Le escuchó decir que era bueno, qué sé yo, para las infecciones gastrointestinales, cuando estaba con diarrea, él tiene diarrea, ya le doy antibiótico, ¿no? Entonces, yo me dejo entender, lo ven por el lado comercial, y siempre les dije, nosotros como profesionales tenemos que siempre poner la balancita que tienen los médicos, ver lo que es la ética y la economía, que esa balanza tiene que estar equilibrada, ¿no? Porque hay ese tipo de personas que les digo que no son profesionales, no son dueños de las farmacias, como antes era el único que tenía derecho a poner la farmacia, era el farmacéutico. Hoy en día no es así, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay eso de la ética, no todo ya lo han visto como mercantilismo, lamentablemente. Entonces, pero si nosotros llegamos a ser, o ustedes llegan a ser propietarios de las farmacias, de las unipersonales, por ejemplo, tienen que trabajar así con la ética y el profesionalismo y la economía, que no se les suba o baje el platillito de la balanza. ¿Sí? Bien. Entonces decimos que se pueden utilizar, digamos, en caso de que el paciente le pida su opinión, decir, mire, me dio qué sé yo, una acitromicina, pero ustedes pueden decirle, no tengo acitromicina, pero tengo eritromicina. Le va a decir, no, el doctor me dijo acitromicina. Entonces ustedes con fundamento teórico, de acuerdo a su profesión, se van a decir, sí, es que la eritromicina también es la misma molécula, tiene el mismo efecto. O sea, es un macrólido,
Sí, pero bueno, ya no van a entrar en detalles de decir es un macrólido, es la molécula que solo cambia esto, nada. Es lo mismo, tiene el mismo efecto. A veces ocurre, ¿no? O le da la claritromicina el médico, pero ustedes no tienen la claritromicina porque ese es bastante caro y tal vez ustedes son farmacias unipersonales de barrio. Pero sí, la eritromicina es más económica y lo pueden vender, lo pueden dispensar, no se dice vender, ¿no? Lo pueden dispensar al paciente y obviamente el efecto va a ser el mismo porque está dentro de lo que es el tratamiento. Entonces a veces nosotros en farmacia jugamos con ello, ¿no? Si no tenemos un medicamento, pues le damos otro. Pero el problema que a veces nosotros tenemos cuando somos propietarios de farmacias unipersonales, tenemos la propiedad, digamos, o ¿qué les digo? Más que propiedad, la sinceridad de indicar al paciente, decir, no tengo de la misma, pero tengo esta que tiene el mismo efecto y es exactamente lo mismo. Entonces, el paciente, ¿qué dice? Se le da opción a que el paciente diga, ah, no, el doctor me dijo esa, y si no hay, entonces no compro. Pero se van a otra farmacia, una red de farmacias, por ejemplo, a Farmacor, y como la que no es que yo esté en contra de Farmacor, para nada, da fuentes de trabajo a las colegas que no pueden tener su farmacia, pero si lo vemos del punto de vista profesional, sí, ahí no estoy de acuerdo, porque van a una farmacia grande, digamos, donde la que está dispensando los medicamentos, que debería ser una farmacéutica, no lo es, simplemente una persona empírica que tiene conocimientos de qué, de vender, porque ella no está dispensando, está vendiendo medicamentos. ¿Me dejo entender? Entonces, esa persona, ¿qué hace? Vende los medicamentos y no le va a decir, no hay acitromicina. Directamente, si no tiene, le va a vender eritromicina. O en su defecto, si no tiene eritromicina, que es económica porque ellas tienen que sacar, porque es un producto caro, la claritromicina tiene grandes cantidades, pues ella lo va a sacar, la claritromicina. Y el paciente ni cuenta se va a dar porque en la receta a veces vienen muchos medicamentos, ¿no? O a veces llama a la farmacia y dice, se equivocó, me dio, en vez de darme eritromicina, me dio claritromicina. Y le responden y dicen, sí, es lo mismo. Ah, sí, es lo mismo, sí. ¿Cómo debo tomar? Cada 8 horas. Ah, ya, coincide con su receta. Sí, ¿cuántos mililitros o tanto? ¿Me dejo entender? Entonces, o cuando le están dispensando, les explica, ¿no? Cómo debe tener, siempre y cuando sea una profesional. Pero si es no es una profesional, no, es complicado, porque si les cambia por la citromicina, por ejemplo, la citromicina, dependiendo de los gramos, viene de 500 miligramos o viene de 1 gramo. Generalmente las de 1 gramo son monodosis y las de 1 gramo, las de 500 miligramos se toma 1 por día durante 3 días. Entonces, y la citromicina, dijo el doctor, 5 mililitros, que es una cucharilla, porque viene con su dosificador de 5 mililitros, ¿no es cierto? Cada 8 horas durante 7 días. Imagínense que sea una persona empírica que como vio en la receta que decía cada 8 horas, le doy una citromicina, es más cara, y le doy la de 1 gramo, que es más cara, y toma cada 8 horas y toma 7 días. ¿Se dan cuenta del peligro de tener ese tipo de personas en un mostrador haciendo el trabajo que debería ser de una persona formada, que es un farmacéutico? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Yo lo veo desde ese punto de vista profesional, que no estoy de acuerdo en que se dispensen los medicamentos a personas que no son formadas. ¿A ustedes les está costando estudiar o no? ¿O por el hecho que pagan la universidad es que pasan gratis, pagan y ya no van a clase? ¿Y les entra por ósmosis todo lo que saben? Pregunto. ¿Hay alguien en clase? Sí, doctora, estamos aquí, tiene toda la razón. No es justo. Tal vez aquí en la clase hay personas que sean propietarios de farmacia que hayan estado trabajando así. Sí, hemos tenido esos casos, pero particularmente, como les digo, desde mi punto de vista como profesional, no estoy de acuerdo en ello. El por qué ya les he dado mis razones y pienso que ustedes me van a dar la razón también. Sí, si no me la dan, pues no importa. Sí, pero lo estoy dando mi criterio desde el punto de vista profesional y con fundamento.
Ya no es por capricho. A veces yo discuto con algunas colegas y me dicen, pero es tu capricho. No es mi capricho. Te voy a dar el fundamento, el por qué yo no estoy de acuerdo. Ahora, que tengas otro criterio o que ustedes tengan otro criterio, respeto también el de ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces decíamos, estábamos aquí. Ustedes saben que siempre cuando llevamos un tema, tratamos de verlo desde el punto de vista de la aplicación, desde el punto de vista laboratorial y desde el punto de vista de la farmacia. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar, si no es en una, es en la otra. Tienen las dos opciones, ¿verdad? Y en algunos casos se dan algunas, por ejemplo, colegas que trabajan, digamos, consiguen un ítem para trabajar en laboratorio en una institución y donde se trabajan 6 horas y tienen su farmacia. Entonces, el resto del tiempo, como se puede atender las 24 horas, ponen una regente durante el tiempo que ellas están trabajando en el laboratorio. Y ya cuando llegan a la farmacia, lo atienden ellas el resto del tiempo, ¿no? Entonces, por eso, repito, siempre tratamos de ver la aplicación desde el punto de vista de las dos profesiones. En algunos casos, me olvido, pero siempre háganme recuerdo para ver la aplicación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también como parte del tratamiento, se puede utilizar también en los casos de que haya problemas de hipersensibilidad a cualesquiera de estos medicamentos, se puede utilizar. Espérenme un minutito, se me está acabando mi batería. Voy a conectarlo ya. Ya. Entonces, el clotrimazol, ya que el clotrimazol, por favor, no vayan a confundir con clotrimazol. Cuando hablamos de clotrimazol, lo vamos a ver eso en micología, es antimicótico. Y el clotrimazol es un antibacteriano que es una mezcla de sulfametoxazol con trimetoprima. Por si acaso, a veces en la farmacia también, por ejemplo, tienden a confundirse. ¿Sí? En vez de dispensar el clotrimazol, que es para un proceso bacteriano, les dan el clotrimazol. ¿Ya? Bien. Entonces, otras medidas terapéuticas puede ser como produce tos, como medidas paliativas, pero no como curativas, ¿no? Simplemente mientras va haciendo efecto el antibiótico para parar temporalmente la tos, se pueden utilizar algunos antitusígenos o algunos corticoides como el salbutamol, por ejemplo, para evitar precisamente de que el paciente siga tosiendo y tenga esos signos y síntomas que antes mencionábamos, ¿no? Son muy importantes los corticoides, por ejemplo, porque ¿qué hace un corticoide? Son broncodilatadores, como el caso del salbutamol, por ejemplo, es un broncodilatador. Los corticoides son excelentes antiinflamatorios, ¿no? Entonces, obviamente que hacen un buen efecto mientras va haciendo efecto el antibiótico para destruir a la bacteria. Sí, estos medicamentos van paliando un poco la sintomatología del paciente. Repito, pero esos no son curativos, son paliativos. Bien. Como parte del tratamiento, el paciente en estos casos requiere una hospitalización, ¿no? Donde va a ser el niño atendido, especialmente los lactantes, ¿no? Tenemos el otro género, para terminar, que es el género Bruselas, ¿no? En este caso son bacterias que son propias de los animales, ¿no? Y que obviamente las personas también pueden contagiarse mediante el contacto que tengan directamente con los animales infectados, con brucela, o con los productos, con el consumo de los productos de estos animales. Por ejemplo, si es por decirle, una vaca, una cabra, si uno está en contacto con ellos, puede adquirir la enfermedad por brucela. O si es que uno toma qué sé yo, sus productos de ellas, qué sé yo como la carne, o es que tomo la leche de estos animales, podemos adquirir la enfermedad por brucelas, ¿no? Tenemos varias especies, como ser, por ejemplo, Brucella melitensis,
que es la más común, que produce lo que se llama la fiebre de Malta, que es propia de las cabras y ovejas, y obviamente al estar en contacto con el ser humano puede contagiarlo. La brucela abortus también, que es propia del ganado bovino, la brucela suis de los cerdos, la brucela canis de los perros, brucela ovis de los carneros, la brucela neotomae de las ratas del desierto, y obviamente que nosotros podemos también, al estar en contacto con estos animales portadores de estas diferentes especies bacterianas del género Brucella, podemos desencadenar alguna de estas enfermedades. ¿Cómo se llaman las enfermedades que son propias de los animales y se transmiten al ser humano? ¿Saben? Enfermedades propias de los animales que pueden ser transmitidas al ser humano. Zoonosis, ¿verdad? Enfermedades zoonóticas. Bien. En cuanto a la morfología, ¿hay alguien en clases? Me da la impresión que Sí, no hay doctora, gente. Sí, doctora, la estamos escuchando. Anotando zoonosis. Ya. Bien, en cuanto a la morfología, son bacilos o cocobacilos gram negativos. Los tres grupos que vimos ahora, Haemophilus, Brucella y Bordetella, son cocobacilos gram negativos, ¿verdad? No tienen flagelos, no tienen cápsulas, como el caso de Haemophilus influenza, por ejemplo, o Haemophilus. No forman esporas, como el caso de... ¿Quiénes forman esporas, recordamos? A ver, ¿quiénes poseen esporas? ¿Qué géneros? A ver, díganme dos géneros. Los bacilos gram positivos esporilados. Ya, muy bien. ¿Y los? Bacillus y los Clostridium, ¿no? Muy bien. Son aerobios estrictos, hablando de lo que es su fisiología, tienen un crecimiento lento y tienen la cantidad de ser muy sensibles a las temperaturas de pasteurización, de esterilización mediante la pasteurización. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura de pasteurización? Seguramente en bromatología ustedes ya vieron lo que es la pasteurización, que es el proceso mediante el cual se esteriliza la leche, ¿no es cierto? Para que mantenga sus nutrientes, ¿verdad? Por eso es lo que se hace la pasteurización. Entonces, en esas temperaturas, los alimentos que sean contaminados con brucela pueden ser eliminados, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos la enfermedad que produce las diferentes especies de brucelas, como por ejemplo brucela melitensis, puede producir la enfermedad, ocasionar, perdón, o desencadenar la enfermedad denominada brucelosis. Tenemos brucelosis animal cuando es propia de los animales, y cuando se contagia al ser humano llamamos de una brucelosis humana, ¿no? En cuanto a la patogenia, hablando de la brucelosis humana, que es lo que nos interesa a nosotros, produce la enfermedad denominada fiebre ondulante o de Malta, ¿no? Se denomina ondulante porque son enfermedades o sea, temperaturas que suben y bajan, ¿no? La puerta de ingreso generalmente son las abrasiones de la piel. Entonces, esta bacteria puede ingresar también por este lugar, alguna erosión, lesión que haya a nivel de la piel. También puede ingresar por las vías respiratorias o en los alimentos por el tracto digestivo, ¿no? Estas como llegan a su órgano diana por vía linfática, pasan a los ganglios linfáticos locales
y a los regionales, ¿no? Nosotros sabemos que hay dos vías por donde pasan los microorganismos, la vía circulatoria, que es la sangre, y la vía linfática por las linfas. Ustedes lo han visto en anatomía, fisiología, ¿verdad? Entonces, en este caso, Brucella melitensis tiene la capacidad de ingresar por esta vía, la vía linfática, y llega a los ganglios regionales o locales, y posteriormente recién ingresa a torrente sanguíneo, ¿no? Donde obviamente ya en ese lugar va a producir lo que es la septicemia o la bacteremia. Ya en ese lugar son fagocitados por los macrófagos polimorfonucleares, donde ellos son como sus cunitas, se podría decir. Ellos empiezan a multiplicarse y obviamente ahí ellos van a empezar, de ahí van a empezar a diseminarse, ¿no? El tiempo de incubación generalmente es variable, puede ser en lo mínimo 5 días, inclusive hasta varios meses, ¿no? Dependiendo del sistema inmunológico de las personas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? Que esto, lo determina el médico mediante la anamnesis. Un malestar general, producto de la fiebre, y producto de esa fiebre también puede producir sudoración. El paciente tiene un bastante dolor a nivel muscular especialmente, y lo que le desencadena un cansancio muscular generalizado. Puede también tener escalofrío. Entrar por la misma fiebre le puede desencadenar un estado de anorexia, es decir, que no tiene ganas de comer. Dolores, decíamos que produce dolor, cansancio muscular. Esto se denomina mialgias, que es dolor a nivel muscular, y artralgias a nivel de las articulaciones. Cefaleas, que es la fiebre, puede desencadenar también cefaleas o dolor de cabeza. Habíamos indicado que ingresa por vía linfática, y cuando ingresa por vía linfática se pueden inflamar lo que son los ganglios o nódulos linfáticos, ¿no es cierto? Que tenemos también irrigados por todo el cuerpo. Entonces se pueden observar ganglios, hipertrofiados o hiperinfartados, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ya lo dijimos, es una típica zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Cuando hablamos de zoonosis, ¿Es una enfermedad que transmite de animales a las personas? eso, muy bien. Es propia de los animales que pueden contagiar al ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es la fuente de infección? Hasta aquí en casi todos los casos habíamos indicado que la fuente de infección generalmente es el ser humano, ¿verdad? En este caso, en el caso de la zoonosis, la fuente de infección cambia. Son los animales, ¿no? O sus productos, ¿no? Que son fuente de infección, que cuando nosotros estamos en contacto, ya sea con el animal infectado o con sus productos también infectados, podemos nosotros adquirir la infección, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? Ya lo dijimos, la leche, por ejemplo, en el caso de la cabra, en el caso de la leche, incluso hay muchos animales que pueden tener brucelosis. Pueden tener esta enfermedad, ¿no? El agua también contaminada puede ser un producto con el cual nosotros podemos contaminarnos. Esta bacteria puede vivir en el medio ambiente, es bastante resistente durante largos periodos, ¿no? Aquí se les he puesto, miren, por ejemplo, en el suelo y el estiércol puede vivir 80 días, en el polvo de 15 a 40 días, la leche que habíamos indicado a temperatura ambiente que no esté pasteurizada, obviamente, de 2 a 4 días. Obviamente que una vez que esté pasteurizada, ya mueren las bacterias y obviamente que ya es bebible. Los fluidos y secreciones en verano pueden durar, miren, minutos, pero sí son resistentes. Ya es algo, ¿no? Que viven en la lana de los depósitos. Miren cuántos días, 110 días en el agua, y cuando el agua está a una temperatura de 37 grados centígrados y un pH de 7.5, puede vivir menos de un día.
en el agua cuando es más fría y el pH baja, mire, más de 57 días, es decir, que cuando baja el pH y la temperatura del agua, ¿sí? Vive más. A veces decimos, no, está refrigerada, es medio de conservación, no. La heladera, el refrigerador no es un medio garantizado de conservación de los alimentos. Miren, en fetos mantenidos a la sombra de 6 a 8 meses, una descarga vaginal mantenido al hielo, estamos hablando de los animales, 7 meses, ¿no? La manteca que se obtiene de los cerdos, por ejemplo, de 1 a 2 meses, y así, miren, el cuerpo manchado con excrementos de vacas, 21 días, de la paja, la grasa, las heces, la tierra, así podemos observar que el tiempo es diferente, ¿no? Y por último, el tratamiento para la brucelosis se puede utilizar un antibiótico de amplio espectro que puede ser la tetraciclina, ¿no? Puede ser sola o también se las puede utilizar combinadas para potencializar el efecto de la tetraciclina. La podemos utilizar unido a la rifampicina o a algunos otros aminoglucógenos, ¿no? Pero a veces cuesta, ¿no? De que el paciente pueda recuperarse, pero hay otras opciones también, como el cloranfenicol, el cotrimoxazol, los aminoglucósidos, algunas quinolonas, ¿no? Pero eso ya depende, eso del manejo de los antibióticos va a depender mucho del galeno, ¿no? Porque es el que está mediante la anamnesis sabe qué tipo de paciente es y porque por ahí tiene, qué sé yo, un proceso alérgico o de hipersensibilidad a la tetraciclina, entonces usa las otras opciones, ¿no? O por ahí tiene algún problema renal, digamos, y ese medicamento se elimina vía renal, que eso ustedes lo ven en farmacología, entonces no lo va a utilizar, va a utilizar un antibiótico que sea eliminado vía hepática, ¿no es cierto? Bien. Eso sería en cuanto a el tema que corresponde al día de hoy, que son cocobacilos gram negativos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que con esta clase terminamos lo que es nuestro tema de virtuales. Ya a partir de la siguiente semana vamos a empezar, jóvenes. Gracias por su paciencia. Vamos a empezar con lo que son nuestras clases presenciales, como se les había prometido, tanto de teoría como de la práctica. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda para terminar la clase? Sobre el examen, doctor, una pregunta. ¿Va a ser la próxima clase o después? Sí, lamentablemente no. Se salió. Hola. Salió. Lamentablemente no, te dijo. Lamentablemente se salió. Oigan, disculpen, ¿no saben si el examen es presencial en la universidad? Eso Ella estaba siempre quiere preguntando. presencial. Los exámenes con ella son presenciales, pero no sé, hay que esperar que diga algo. Hay que esperar su misericordia. Te vaya, che, Porque son difíciles. Ya, a ver, chicos, ya. Bueno, che. Hable tu micrófono a tus críos. Pobrecita, dale. Ya, chao. ¿Qué lo reteas al peladito? Una mala madre. No le digas así, dale. Ya, chao. Salió de que. Se salió todavía. ¿Qué? ¿Esta es su hora de la fémina? De mí no sé, de las demás tal vez. Doctora.